Washington Heights estaba diferente ese miércoles. Si tú conoces ese barrio, sabes que esa área de Manhattan es dominicana, hasta los huesos. Ahí tú escuchas merengue en los carros, ves la bandera en los balcones, ves a la gente hablar a grito pelao como si estuvieran en Santiago. Pero ese miércoles 24 de junio, Washington Heights estaba callado, con un silencio que pesaba. Porque ese día, en la iglesia St. Elizabeth, en la avenida Wadsworth con la calle 187, el Alto Manhattan le daba el último adiós a uno de los suyos. A Alex Bueno, al Mayimbito, al Ruiseñor de la Sierra. Y yo te voy a contar cómo fue ese día. Cómo fue de verdad. Porque las fotos que circularon en las redes no te cuentan todo. Las fotos no te dicen lo que se sentía estar ahí parado viendo llegar a esa gente. No te dicen lo que pasó adentro de esa iglesia. No te dicen los momentos que a uno se le graban en el pecho y no se van más nunca. Quédate. Porque esto es más que un funeral. Esto es la historia de un pueblo despidiendo a uno de sus grandes. Y hay detalles de ese día que te van a dejar sin palabras. Desde antes de la 1 de la tarde, que era la hora en que empezaba el velatorio, la gente ya estaba ahí. Y no era poca gente. Estaban llegando dominicanos desde todos lados. Desde los diferentes condados de Nueva York. Desde Nueva Jersey cruzando el puente, desde Connecticut manejando horas. Desde Filadelfia. Gente que madrugó, que tomó tren, que llamó al trabajo para pedir el día libre, que hizo lo que fuera necesario para estar ahí, para decirle adiós a Alex Bueno en persona. Porque hay artistas que uno quiere desde lejos y hay artistas que uno siente propios. Y Alex Bueno era de los que la gente sentía propio. Y los que llegaron no eran solo fanáticos. Porque mira, cuando un artista de verdad se va, los primeros que aparecen son los colegas. Los que saben lo que vale ese hombre dentro de la industria. Y esa iglesia de Washington Heights vio entrar a gente del mundo artístico dominicano que vino a doblar la rodilla frente a un compañero que se merecía ese respeto y más. Artistas como Luis Vargas estaban ahí. Anthony Santos estaba ahí. Con pueblanos de San José de las Matas que llevan décadas viviendo en Nueva York y que ese día sintieron que algo de su tierra natal se iba con Alex. Gente que lo conoció de primera mano, que compartió escenarios con él, que sabe lo que es pararse al lado de esa voz y entender que uno está en presencia de algo especial. Y la familia. La familia estaba ahí con toda la dignidad del mundo. Sara, su esposa, esa mujer que lo acompañó desde los años en que él se escapaba de madrugada para ir a verla, que estuvo a su lado en cada tratamiento, en cada cita médica, en cada día difícil de estos 9 meses de enfermedad, Sara estaba ahí, con sus hijos, con sus nietos, con la cara de alguien que ha llorado tanto que ya el cuerpo no sabe qué más hacer, pero de pie, entera. Porque así la conoció Alex, y así iba a estar ella ese día. El velatorio fue de 1 de la tarde a las 4, 3 horas en que la gente desfiló frente al féretro para verlo por última vez, para decirle lo que no le pudieron decir en vida, para cerrar algo que no tiene cierre fácil. Y yo te juro que hay algo en esos momentos cuando tú ves a una persona parada frente a un ataúd, hablándole a alguien que ya no puede responder, que te rompe algo por dentro que no tiene nombre. Porque uno en ese momento no está hablando para nadie más, está hablando para adentro, está diciendo gracias, está diciendo que lo va a extrañar, está diciendo todas las cosas que uno siempre deja para después hasta que ya no hay después. Y las canciones sonaban. Imagínate eso, Jardín Prohibido sonando dentro de esa iglesia con el ataúd de Alex Bueno ahí, que vuelva sonando mientras la gente lo despedía. Colegiala, qué cara más bonita. Ese hombre soy yo. Las canciones que hicieron llorar a generaciones enteras de dominicanos dentro y fuera del país, sonando ahí, en ese momento, y la gente cantándolas bajito con la voz quebrada porque ¿qué más puedes hacer cuando la música te llega así de adentro? Hubo gente que se quebró completamente, que entró caminando y salió con los ojos rojos y la boca apretada porque hay dolores que uno no puede contener por más que quiera. Y hubo gente que estaba seria, en silencio, procesando algo que todavía no terminaba de entrar. Porque la muerte de alguien así no entra de golpe, entra poco a poco y a veces tarda días, semanas, en hacerse real de verdad. A las 4 de la tarde empezó la misa de cuerpo presente y ahí el ambiente cambió. Porque una cosa es el velatorio, que es más personal, más de desfile, más de cada quien con su dolor. Y otra cosa es la misa,
donde todos están juntos, donde las palabras se dicen en voz alta, donde el sacerdote nombra al hombre que está ahí, y de repente eso se hace más real que nunca. Más de una persona no pudo aguantar. Más de uno que había llegado con la idea de mantenerse firme terminó con las lágrimas rodándole por la cara sin poder hacer nada. El manager Jordi Torres habló, y lo hizo con la voz de alguien que perdió a un amigo, no a un cliente. Dijo algo que me quedó grabado. Dijo que la gratitud de la familia era inmensa, que el presidente Luis Abinader había estado dando seguimiento personal al tema desde el primer momento, que el cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Antonio Vázquez, y el congresista Adriano Espaillat habían hecho gestiones importantes para que todo el proceso funerario pudiera realizarse con la dignidad que Alex Bueno merecía. Y eso dice mucho, porque cuando un gobierno, cuando las instituciones, cuando los representantes políticos se mueven para honrar a un artista, es porque ese artista no era solo un cantante, era un símbolo, era parte del patrimonio de un pueblo. Y Jordi también dijo algo sobre Alex que se me quedó clavado en el pecho. Dijo que durante toda la enfermedad, durante todos esos meses en el hospital, Alex era el que los motivaba a ellos, que llegaba gente a visitarlo para darle fuerzas y salía del cuarto más animada de lo que entró, que él tenía esa cosa, esa capacidad de dar cuando ya no le quedaba casi nada que dar. Y eso, mi gente, eso no es de todo el mundo, eso es de los que nacieron con algo distinto adentro. Después de la misa, cuando todo terminó, cuando la gente empezó a salir de esa iglesia de Washington Heights con el peso de lo que acababan de vivir, el cuerpo de Alex Bueno fue trasladado al aeropuerto JFK, porque su historia no terminaba ahí, porque este hombre tenía que volver a casa, tenía que volver a la tierra que lo vio nacer, a la República Dominicana que lo amó, que lo bailó, que lo lloró, que lo hizo el artista que fue, y el 29 de junio, en el lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, el país entero tuvo la oportunidad de despedirse, entrada libre, abierta al público, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, porque Alex Bueno no era solo de los que tenían entrada VIP, era del pueblo, siempre fue del pueblo, y el pueblo tuvo derecho a estar ahí. Y después, el 30 de junio, San José de las Matas, Sajoma, su tierra, el municipio que lo vio crecer, que lo vio aprender a tocar guitarra de manos de su madre, que lo vio ganar su primer festival a los 14 años y saber desde ese momento que ese muchacho iba a llegar lejos. San José de las Matas lo recibió de vuelta con una recepción en la entrada del municipio a las 10:30 de la mañana, con un velatorio en el patio cultural, con una misa a las 4 de la tarde, y finalmente en el cementerio Fuente de Luz Parque Memorial en Santiago, donde recibió cristiana sepultura, cumpliendo el deseo que él mismo había expresado en vida, que lo enterraran en su tierra, que se quedara cerca de donde empezó todo, y yo pienso en eso, en un niño de San José de las Matas que cantaba en la iglesia del pueblo y en las reuniones familiares, que nunca imaginó lo que iba a llegar a ser, que pasó por lo más oscuro que puede pasar un ser humano, que tocó el fondo, que se levantó, que grabó más de 40 años de música que hoy suena en cada rincón del mundo donde haya un dominicano, y que al final volvió a casa, volvió a Sajoma, volvió a la tierra. Eso es lo que fue el funeral de Alex Bueno. No fue solo una ceremonia, fue un pueblo despidiéndose de una parte de sí mismo. Fue la diáspora dominicana de Nueva York reunida en una iglesia de Washington Heights, llorando a uno de los suyos. Fue artistas, colegas, presidentes y congresistas moviéndose para honrar a un hombre que no necesitaba títulos, porque su legado habla solo. Fue canciones sonando donde ya no podía cantarlas el que las hizo famosas. Fue una familia de pie cuando tenía todo el derecho de derrumbarse. Descansa en paz, Alex Bueno, te lo ganaste de verdad. Si este video te llegó, suscríbete al canal, actívale la campanita y compártelo.